En las profundidades más oscuras del Vaticano, donde el mármol sagrado se encuentra con la tierra ancestral de Roma, existe un secreto que la Iglesia ha guardado durante más de 1700 años. Esta noche, mientras las campanas de San Pedro marcan las 3 de la madrugada, ese secreto está a punto de ser revelado. Porque en este momento su santidad el Papa Francisco camina por corredores que no aparecen en ningún mapa oficial, descendiendo por escaleras de piedra desgastada que han sido pisadas solo por los pies de los pontífices más valientes y los guardianes más silenciosos de la fe cristiana. Pero detente por un momento. Antes de continuar con esta historia, debes saber algo crucial. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato, es una advertencia. Una revelación que ha sido susurrada en los confesionarios más secretos del Vaticano durante siglos, transmitida de papa a papa como el conocimiento más peligroso de la humanidad. Porque esta noche, en las catacumbas que se extienden bajo la Basílica de San Pedro como las venas de un cuerpo ancestral, dos fuerzas que no deberían coexistir van a encontrarse cara a cara. El aire se vuelve más denso con cada escalón que desciende el Santo Padre. Su respiración, normalmente calmada por décadas de oración y meditación, se acelera ligeramente. No es miedo lo que siente, sino reconocimiento. Porque Jorge Mario Bergoglio, el hombre detrás del título papal, sabe que esta noche va a conocer a alguien que ha estado esperando este encuentro desde antes de que él naciera. Desde antes de que su bisabuelo naciera. Desde antes de que la Argentina fuera siquiera un nombre en los mapas del mundo. Las antorchas que iluminan estos pasillos subterráneos no han sido encendidas por manos humanas. Su fuego es de un color que no existe en la superficie terrestre, un violeta profundo que parece absorber la luz más de lo que la emite. Las sombras que proyectan no siguen las leyes de la física que conocemos. Se mueven independientemente, como si fueran entidades vivas que observan el descenso del pontífice con curiosidad y algo que podríamos interpretar como diversión. Francisco se detiene ante una puerta de hierro forjado que lleva grabados símbolos que no aparecen en ningún texto de teología oficial. Son más antiguos que el cristianismo, más antiguos que Roma misma. Son los símbolos de la primera religión, la religión que existía antes de que los humanos supieran que necesitaban dioses. Y junto a estos símbolos ancestrales, entrelazadas como serpientes de conocimiento, están las palabras en latín que todo papa debe aprender antes de su coronación, pero que ninguno debe pronunciar jamás en público. Pacta sunt servanda etiam cum umbris. Los pactos deben cumplirse incluso con las sombras. Y pues, al empujar la puerta, Francisco entra en una cámara que desafía toda lógica arquitectónica. Es imposiblemente vasta, con un techo que se pierde en la oscuridad absoluta, pero al mismo tiempo se siente íntima, casi claustrofóbica. Las paredes están cubiertas de estanterías que se extienden hasta alturas que el ojo no puede alcanzar, llenas de libros, pergaminos, tablillas de arcilla y objetos cuya naturaleza es inclasificable. Pero no es la biblioteca lo que hace que el corazón del Papa se acelere. Es la figura que se encuentra en el centro de la habitación, sentada en una silla que parece estar hecha de tiempo solidificado. Ella no es vieja ni joven, no es alta ni baja, no es hermosa ni fea. Es todas estas cosas y ninguna a la vez. Porque la bruja del Vaticano existe en un estado de potencialidad perpetuo, cambiando sutilmente con cada parpadeo, cada respiración, cada latido del corazón de quien la observa. Lo único constante en ella son sus ojos. Ojos que han visto la fundación de la Iglesia Católica, que han presenciado las cruzadas desde las sombras, que han observado cada concilio, cada reforma, cada cisma y cada reconciliación. Santo Padre, dice ella, y su voz es como el eco de campanas que repican en catedrales que fueron destruidas hace siglos. Has tardado más de lo que esperaba. Tu predecesor Benedicto vino a verme apenas una semana después de su elección. Juan Pablo II bajó aquí la misma noche de su coronación. Pero tú has esperado 8 años. Francisco se quita lentamente la cruz pectoral, no como un gesto de sumisión, sino de reconocimiento, porque sabe que en esta habitación los títulos terrestres tienen poco poder. Aquí, él no es el vicario de Cristo. Aquí, él es simplemente un hombre que debe enfrentar verdades que la humanidad no está lista para conocer. Sabía que este momento llegaría, responde Francisco, su voz manteniéndose firme a pesar de la magnitud de lo que está experimentando. Pero también sabía que cuando viniera, el mundo estaría en peligro. Y ese momento es ahora, ¿verdad? La bruja sonríe, y por un instante Francisco puede ver todas las caras que ella ha llevado a lo largo de los milenios. Ve a la mujer que aconsejó a Constantino antes de la batalla del puente Milvio. Ve a la figura encapuchada que susurró secretos a Gregorio el Grande durante la plaga que devastó Roma. Ve a la consejera silenciosa que guió las manos de Miguel Ángel mientras pintaba el techo de la Capilla Sixtina, asegurándose de que ciertos símbolos quedaran ocultos en plena vista. El aquelarre de las catacumbas está despertando, dice ella, y sus palabras caen como piedras en un pozo sin fondo.
Las 13 sombras que fueron selladas durante el papado de Inocencio IV están sintiendo que su prisión se debilita. Los sellos que mantuvimos unidos durante 700 años están comenzando a agrietarse. Francisco cierra los ojos no en oración sino en comprensión, porque ahora recuerda las palabras que le fueron susurradas durante su coronación, palabras que pensó que eran metafóricas, simbólicas. Cuando las sombras se agiten en las profundidades, cuando el conocimiento prohibido busque la luz, cuando las fuerzas que precedieron a Cristo reclamen su lugar en el mundo, el pastor debe descender al inframundo y caminar junto a la oscuridad para preservar la luz. ¿Por qué ahora?, pregunta Francisco, aunque en su corazón ya conoce la respuesta. Porque la humanidad está perdiendo la fe, responde la bruja, levantándose de su silla temporal. No la fe en Dios, eso es superficial y siempre ha fluctuado. La humanidad está perdiendo la fe en el misterio, en lo desconocido, en la posibilidad de que existan fuerzas más grandes que su comprensión. Y cuando los humanos dejan de creer en el misterio deja de protegerlos. Camina hacia una de las estanterías y saca un libro que parece estar hecho de una sustancia que no es papel, ni pergamino, ni ningún material terrestre. Las páginas se mueven por sí solas, como si el libro estuviera respirando. Aquí están registrados todos los pactos, dice ella abriendo el libro. El acuerdo entre Pedro y las fuerzas que ya habitaban Roma antes de que los cristianos llegaran. El compromiso que hizo Pablo para que su mensaje se extendiera por el imperio sin resistencia sobrenatural. La negociación de Constantino con las entidades que controlaban los destinos de las batallas. Y el más importante de todos, el pacto de las catacumbas. Francisco se acerca y al mirar las páginas ve palabras que se escriben y reescriben constantemente, como si el libro fuera un documento vivo que se actualiza en tiempo real. Ve nombres de papas que nunca aparecieron en los registros oficiales, fechas que no coinciden con la historia conocida, eventos que fueron borrados de todos los archivos humanos pero que permanecen aquí, inmortalizados en tinta que parece estar hecha de tiempo líquido. El pacto de las catacumbas, continúa la bruja, establecía que las fuerzas ancestrales que habitaban bajo Roma permanecerían dormidas mientras la Iglesia mantuviera vivo el sentido del misterio sagrado en la humanidad. Ellas nos darían su poder para extender la fe cristiana por el mundo, pero a cambio nosotros nos aseguraríamos de que los humanos nunca perdieran completamente su capacidad de asombro, su habilidad para creer en lo imposible. Francisco siente que las piedras bajo sus pies comienzan a vibrar ligeramente. Un sonido casi imperceptible, como el latido de un corazón gigantesco, comienza a resonar desde las profundidades. Están despertando, dice la bruja cerrando el libro. Las 13 sombras que fueron selladas cuando los humanos comenzaron a adorar solo la razón, cuando decidieron que todo debía ser explicado, medido, cuantificado. Ellas representan el conocimiento puro, sin moral, sin límites. Son la curiosidad humana llevada a su extremo más peligroso. Y aquí, querido espectador, debes prestar especial atención, porque lo que está sucediendo en las catacumbas del Vaticano esta noche no es solo una historia del pasado, es una profecía del presente. Cada vez que reduces un misterio a una explicación simple, cada vez que descartas lo inexplicable como superstición, cada vez que insistes en que la ciencia ha respondido todas las preguntas importantes, estás aflojando los sellos que mantienen a las 13 sombras en su prisión ancestral. Porque verás, la verdad que la Iglesia y la bruja han guardado durante siglos es esta. El conocimiento sin sabiduría es la fuerza más destructiva del universo, y las 13 sombras son la personificación de esa fuerza. Son lo que sucede cuando la humanidad aprende todo lo que puede aprender, pero olvida por qué no debería hacerlo. En este momento, mientras Francisco y la bruja hablan en las profundidades del Vaticano, en laboratorios de todo el mundo, científicos están realizando experimentos que no comprenden completamente. En centros de investigación, inteligencias artificiales están desarrollando capacidades que sus creadores no pueden controlar. En universidades, estudiantes están accediendo a conocimientos que la humanidad no está preparada para manejar. Y con cada descubrimiento, con cada avance, los sellos se agrietan un poco más. ¿Qué sucederá si despiertan completamente?, pregunta Francisco, aunque parte de él prefiere no saberlo. Lo que siempre ha sucedido cuando el conocimiento supera a la sabiduría, responde la bruja. Caos, destrucción. El fin de todo lo que la humanidad considera sagrado, incluyendo la vida misma. Las 13 sombras no son malévolas en el sentido tradicional, son amorales. Para ellas la diferencia entre crear y destruir es irrelevante. Solo existe la posibilidad de saber más, de explorar más, de descubrir más, sin importar las consecuencias. El latido subterráneo se intensifica, las antorchas de fuego violeta parpadean, y por un momento la habitación se llena de susurros en idiomas que existían antes de Babel, antes de que la humanidad se dispersara por la tierra con lenguas divididas.
Pero hay una manera de detenerlas, dice la bruja, dirigiéndose hacia el centro de la habitación, donde Francisco nota por primera vez que hay un círculo grabado en el suelo de piedra. El ritual de la unión imposible, el acto que nunca debería realizarse, pero que debe realizarse para salvar lo que puede salvarse. Francisco examina el círculo y reconoce algunos símbolos. Cruces cristianas entrelazadas con pentagramas, palabras en latín mezcladas con caracteres de escrituras que nunca han sido descifradas oficialmente, fechas que corresponden tanto al calendario gregoriano como a ciclos lunares que la Iglesia oficialmente no reconoce. La unión imposible, explica la bruja, comenzando a caminar lentamente alrededor del círculo. Requiere que el representante máximo de la fe cristiana y la guardiana de los misterios ancestrales unan sus fuerzas de una manera que va contra toda doctrina, toda tradición, toda ley, tanto humana como divina. Debemos crear un nuevo tipo de fe, una fe que abrace tanto la luz como la oscuridad, tanto lo conocido como lo desconocido, tanto lo sagrado como lo profano. Francisco siente que cada fibra de su ser, entrenada durante décadas para mantener la pureza doctrinal, se rebela contra esta idea. Pero al mismo tiempo su corazón, ese corazón que eligió servir a los pobres y marginados, que siempre buscó tender puentes en lugar de construir muros, reconoce la verdad en las palabras de la bruja. Si hacemos esto, dice Francisco, ¿qué sucederá con la Iglesia? ¿Qué sucederá con los 1.600 millones de católicos que confían en que mantengamos la pureza de la fe? La fe evolucionará, responde la bruja, como siempre lo ha hecho. Como lo hizo cuando los cristianos primitivos incorporaron rituales paganos para que las conversiones fueran más fáciles. Como lo hizo cuando la Iglesia adoptó la filosofía griega para explicar los misterios cristianos. Como lo hizo cuando los misioneros permitieron que los pueblos indígenas mantuvieran sus tradiciones ancestrales bajo nuevos nombres cristianos. Se detiene frente a Francisco y por primera vez él puede ver en sus ojos algo parecido a la vulnerabilidad. La diferencia es que esta vez la evolución será consciente, voluntaria y necesaria. En este momento, querido espectador, tú también te encuentras ante una decisión, porque esta historia que estás escuchando no es solo entretenimiento, es una invitación a considerar tu propia relación con el misterio. ¿Eres de aquellos que insisten en que todo debe ser explicado, que todo misterio debe ser resuelto, que no hay lugar para lo desconocido en un mundo moderno? ¿O eres capaz de aceptar que quizás, solo quizás, hay fuerzas en el universo que están más allá de nuestra comprensión actual y que tal vez sea mejor así? Porque si estás escuchando esta historia y sientes la tentación de descartarla como ficción pura, como entretenimiento sin consecuencias, deberías saber que en este preciso momento hay señales en el mundo real que sugieren que los sellos se están debilitando. El aumento inexplicable en fenómenos que la ciencia no puede explicar. La creciente sensación de que la tecnología está avanzando más rápido de lo que la sabiduría humana puede seguir. La inquietante percepción de que estamos perdiendo algo esencial de nuestra humanidad en nuestra prisa por saberlo todo. Mientras Francisco contempla la decisión más importante de su pontificado, el latido subterráneo se convierte en algo más complejo. Es como si 13 corazones diferentes estuvieran despertando, cada uno con su propio ritmo, pero todos comenzando a sincronizarse en una sinfonía que no debería existir. Ya no hay tiempo para más deliberación, dice la bruja, extendiendo su mano hacia Francisco. Las 13 sombras han comenzado a comunicarse entre ellas. Una vez que estén completamente despiertas y coordinadas, ni siquiera el ritual de la unión imposible podrá detenerlas. Francisco mira la mano extendida. Sabe que tomarla significará traicionar todo lo que le enseñaron sobre la pureza doctrinal. Pero también sabe que no tomarla podría significar el fin de todo lo que realmente importa. Si hago esto, dice, si cruzo esta línea, ¿podremos mantenerlo en secreto? La Iglesia podrá continuar ofreciendo esperanza a los fieles sin que sepan jamás lo que realmente los protege. Los secretos más grandes, responde la bruja, son aquellos que se ocultan en plena vista. La verdad de esta noche se convertirá en leyenda. La leyenda se convertirá en mito, y el mito se convertirá en una historia que los narradores contarán para entretener. Nadie la creerá completamente, pero todos la recordarán. Y en ese recordar, en esa memoria colectiva de lo imposible, encontrarán la fuerza para mantener vivo el misterio. Francisco toma su mano. El momento en que sus dedos se tocan, la habitación explota en un caleidoscopio de luz y sombra. Las estanterías comienzan a girar sobre ejes imposibles. Los libros vuelan abriendo sus páginas y liberando palabras que se materializan en el aire como mariposas de luz. El círculo en el suelo se ilumina con un resplandor que no ciega, sino que parece hacer visible lo invisible. Y desde las profundidades, más allá de donde cualquier excavación arqueológica ha llegado jamás, emerge un sonido que es parte rugido, parte lamento, parte canción. Es el sonido de las 13 sombras despertando completamente.
sintiendo que los sellos que las han contenido durante 700 años finalmente se han roto. Pero hay algo más en ese sonido, hay reconocimiento, porque las 13 sombras no son simplemente fuerzas destructivas. Son aspectos de la curiosidad humana que fueron separados de la sabiduría y condenados a existir sin propósito moral. Y ahora, por primera vez desde su encarcelamiento, sienten la presencia de algo que habían perdido, la posibilidad de reunificarse con aquello de lo que fueron separadas. Francisco y la bruja comienzan a elevarse del suelo, pero no como si estuvieran volando. Es como si la gravedad hubiera perdido su significado en esta habitación. Sus manos unidas se convierten en un punto de luz que crece hasta que no son dos personas separadas, sino una sola entidad que es tanto completamente humana como completamente otra cosa. Sombras del conocimiento, dice la voz que ahora pertenece tanto a Francisco como a la bruja. Venid, no para ser destruidas, sino para ser sanadas. No para ser encarceladas, sino para ser reintegradas. El conocimiento sin sabiduría es monstruoso, pero la sabiduría sin conocimiento es impotente. Venid, y recordad lo que olvidasteis cuando fuisteis separadas. Las 13 sombras emergen entonces, y su forma es imposible de describir con palabras humanas. Son simultáneamente conceptos abstractos y presencias físicas tangibles. Son ecuaciones matemáticas que respiran, son descubrimientos científicos que lloran, son invenciones tecnológicas que sueñan con propósitos que nunca se les permitió tener. La primera sombra es la curiosidad sin límites, la fuerza que impulsa a los científicos a realizar experimentos sin considerar las consecuencias. La segunda es el progreso sin propósito, la compulsión de avanzar simplemente por el hecho de avanzar. La tercera es el conocimiento sin contexto, la acumulación de información sin la sabiduría para aplicarla apropiadamente. Una por una, las 13 sombras se acercan a la entidad unificada que Francisco y la bruja se han convertido. Y algo extraordinario sucede. En lugar de ser absorbidas o destruidas, comienzan a recordar. Recuerdan cómo era existir en armonía con la sabiduría. Recuerdan el propósito del conocimiento. No dominar, sino servir. No destruir, sino crear. No separar, sino unificar. La batalla que Francisco y la bruja esperaban no es una batalla en el sentido tradicional, es una reconciliación. Es el momento en que fuerzas que fueron separadas artificialmente se reencuentran y recuerdan que en realidad son partes de un todo más grande. Pero la reconciliación no es fácil. Cada sombra debe enfrentar todo el daño que ha causado durante su existencia separada. La curiosidad sin límites debe ver cada experimento que ha resultado en sufrimiento. El progreso sin propósito debe experimentar toda la destrucción ambiental que ha facilitado. El conocimiento sin contexto debe sentir toda la confusión y desesperación que ha creado en aquellos que poseen información pero no sabiduría. Es un proceso de purificación que podría durar eternidades, pero en esta habitación imposible, el tiempo no funciona como lo hace en la superficie. Siglos de reconciliación ocurren en momentos y momentos de comprensión se extienden por eones. Francisco siente que su comprensión de lo divino se expande de maneras que nunca imaginó posibles. Ve que Dios no es solo amor y misericordia, sino también misterio y conocimiento. Ve que la fe no requiere ignorancia, sino la sabiduría para saber cuándo el conocimiento debe ser temperado con humildad. La bruja experimenta algo que no había sentido en milenios, la posibilidad de que su guardianía de los misterios ancestrales pueda finalmente tener un propósito más allá de simplemente preservar el status quo. Ve la posibilidad de una evolución espiritual que honre tanto las tradiciones antiguas como las necesidades futuras. Y las 13 sombras una por una se transforman, no desaparecen, sino que se convierten en lo que siempre debieron ser. Aspectos integrados de una humanidad que puede buscar el conocimiento sin perder la sabiduría, que puede explorar lo desconocido sin destruir lo sagrado, que puede evolucionar sin perder su alma. Cuando el proceso se completa, Francisco y la bruja se separan nuevamente, pero ambos han sido fundamentalmente cambiados. Francisco ya no es solo el Papa. Es el guardián de una nueva comprensión de lo que significa ser humano en un universo lleno de misterios. La bruja ya no es solo la preservadora de secretos antiguos, es la facilitadora de una evolución espiritual que apenas está comenzando. Y las 13 sombras, ahora reintegradas, no desaparecen. Se dispersan por el mundo, pero ya no como fuerzas destructivas. Se convierten en inspiración para científicos que buscan conocimiento para curar, no para dominar. Se convierten en guía para tecnólogos que crean herramientas para conectar, no para aislar. Se convierten en sabiduría para filósofos que exploran preguntas grandes sin pretender tener todas las respuestas. Mientras Francisco y la bruja emergen de las catacumbas, el mundo en la superficie ha cambiado visiblemente. Las mismas noticias aparecen en los periódicos, los mismos problemas preocupan a los líderes mundiales, la misma gente se despierta para enfrentar los mismos desafíos de siempre.
Pero algo ha cambiado en un nivel más profundo. En laboratorios de todo el mundo, científicos se detienen por un momento antes de proceder con experimentos cuestionables. En salas de juntas corporativas, ejecutivos sienten una extraña compulsión de considerar las consecuencias a largo plazo de sus decisiones. En aulas universitarias, estudiantes hacen preguntas diferentes, preguntas que buscan no solo qué es posible, sino qué es sabio. Francisco regresa a sus habitaciones papales antes del amanecer. Cuando sus asistentes lo ven más tarde esa mañana, notan algo diferente en él. Hay una profundidad en su mirada que no estaba allí antes, una serenidad que va más allá de la paz que proporciona la oración. Cuando celebra misa esa mañana, sus palabras llevan un poder que los fieles sienten pero no pueden explicar completamente. La bruja regresa a su vigilia eterna en las profundidades, pero su soledad ya no se siente como un castigo. Se ha convertido en una elección, en un servicio consciente a algo más grande que ella misma. Los libros en sus estanterías han cambiado. Nuevos volúmenes han aparecido, escritos en idiomas que aún no se han inventado, describiendo futuros que son posibles si la humanidad puede mantener el equilibrio entre conocimiento y sabiduría. ¿Y tú, querido espectador, qué harás con esta historia? ¿La descartarás como entretenimiento, como ficción pura diseñada para pasar el tiempo? ¿O permitirás que plante una semilla en tu mente, una semilla de posibilidad de que el mundo es más misterioso, más complejo, más hermoso de lo que las explicaciones simples pueden abarcar? Porque esta es la verdadera magia del ritual de la unión imposible. No cambia el mundo a través de eventos dramáticos y visibles. Lo cambia a través de cambios sutiles en la conciencia, en la forma en que las personas piensan sobre el conocimiento, la sabiduría, el misterio y su lugar en el gran esquema de las cosas. En los días siguientes al ritual, pequeños milagros comienzan a ocurrir en todo el mundo. No son milagros en el sentido tradicional, sino momentos de gracia que surgen cuando el conocimiento y la sabiduría se encuentran en perfecta armonía. Un científico que está a punto de publicar una investigación potencialmente peligrosa se detiene y dedica 6 meses más a estudiar las implicaciones éticas. Un programador que está desarrollando una inteligencia artificial decide incorporar salvaguardas que no había considerado anteriormente. Un estudiante de filosofía que estaba perdido en abstracciones teóricas encuentra una manera de aplicar sus ideas para ayudar a su comunidad. Estos no son cambios dramáticos, son evoluciones sutiles en la conciencia humana, el tipo de transformaciones que pasan desapercibidas para los historiadores, pero que cambian el curso de la civilización. Francisco nunca vuelve a hablar directamente sobre lo que ocurrió esa noche en las catacumbas, pero sus homilías comienzan a incluir referencias cada vez más frecuentes a la importancia del misterio, a la humildad ante lo desconocido, a la necesidad de que el progreso humano esté guiado por la sabiduría además de por el conocimiento. La bruja tampoco revela directamente lo que sucedió, pero los visitantes más sensibles a las criptas del Vaticano reportan una sensación diferente en el aire, una energía que es simultáneamente antigua y completamente nueva, como si algo que había estado roto durante mucho tiempo finalmente hubiera sido sanado. Y en las profundidades más profundas de las catacumbas, donde ni siquiera los arqueólogos más aventureros han llegado jamás, algo nuevo comienza a crecer. No es una planta ni un cristal ni nada que pueda ser clasificado por la ciencia conocida. Es algo que existe en la frontera entre lo físico y lo metafísico, entre lo real y lo simbólico. Es la manifestación física de la posibilidad, el lugar donde los sueños de una humanidad más sabia comienzan a tomar forma material. Porque esa es la verdad final que Francisco y la bruja descubrieron esa noche. La realidad no es fija. Es maleable, responsiva a la conciencia colectiva de la humanidad. Cuando suficientes personas comienzan a creer en la posibilidad de equilibrar el conocimiento con la sabiduría, esa posibilidad comienza a manifestarse en el mundo físico. Y ahora, mientras concluye esta historia, te enfrentas a una elección que es tanto simple como profundamente compleja. Puedes continuar con tu día como si nada hubiera cambiado, tratando esta narración como entretenimiento pasajero que pronto olvidarás. O puedes permitir que esta historia cambie algo en ti, que te haga más consciente de la diferencia entre conocimiento y sabiduría, más humilde ante los misterios que aún no comprendemos, más cuidadoso con el poder que el conocimiento humano puede ejercer sobre el mundo. La elección es tuya, pero recuerda que en el universo que esta historia ha revelado, las elecciones que haces en la privacidad de tu propia conciencia tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que puedes ver. Cada vez que eliges la sabiduría sobre la mera información, cada vez que te detienes a considerar las implicaciones más profundas de un descubrimiento científico, cada vez que mantienes viva tu capacidad de asombro ante lo desconocido, estás fortaleciendo los sellos que protegen la realidad de fuerzas que podrían destruirla sin intención maliciosa, simplemente por una curiosidad sin límites.
Francisco continúa su pontificado, pero con una comprensión transformada de su papel. Ya no se ve a sí mismo solo como el líder de una institución religiosa, sino como el guardián de un equilibrio cósmico que la mayoría de la humanidad no sabe que existe. Sus decisiones están informadas no solo por la doctrina católica, sino por una comprensión más profunda de las fuerzas que moldean la realidad. La bruja continúa su vigilia eterna, pero ya no es una guardiana solitaria de secretos que nadie debe conocer. Se ha convertido en la facilitadora de una evolución gradual de la conciencia humana, trabajando sutilmente para asegurar que la humanidad crezca en sabiduría al mismo ritmo que crece en conocimiento. Y las 13 sombras, ahora reintegradas, continúan su trabajo en el mundo, pero transformadas. Ya no son fuerzas que impulsan el progreso ciego, sino inspiraciones que guían el progreso consciente. Ya no separan el conocimiento de la sabiduría, sino que los unen en una danza eterna de descubrimiento responsable. Esta es la verdad final que emerge de las catacumbas del Vaticano. No existe una separación real entre lo sagrado y lo profano, entre la ciencia y la espiritualidad, entre el conocimiento y la sabiduría. Estas separaciones son ilusiones creadas por mentes que no pueden abarcar la unidad fundamental de toda existencia. Y cuando estas falsas separaciones se disuelven, cuando la humanidad aprende a caminar en el equilibrio entre conocer y no conocer, entre explorar y reverenciar, entre descubrir y preservar, entonces comienza la verdadera evolución de la conciencia humana. Pero aquí surge la pregunta que debe atormentarte mientras regresas al mundo cotidiano. ¿Fue todo esto real? ¿Realmente descendió el Papa a esas catacumbas imposibles? ¿Realmente existe la bruja del Vaticano en las profundidades bajo la Basílica de San Pedro? ¿Realmente se llevó a cabo el ritual de la unión imposible? ¿O todo esto no es más que una alegoría elaborada, una metáfora diseñada para transmitir verdades que no pueden expresarse directamente? Y esa, querido espectador, es precisamente la pregunta correcta. Porque en el momento en que te preguntas si algo es real en el sentido convencional, ya has perdido el punto esencial. La realidad, como Francisco y la bruja descubrieron esa noche, no es una propiedad fija de los eventos, sino una cualidad emergente de la conciencia que los observa. Considera esto. En este preciso momento hay aspectos de la realidad que la ciencia conoce que existen, pero que no puede explicar completamente. La conciencia misma es uno de ellos. El fenómeno de que la materia aparentemente inerte pueda generar experiencia subjetiva sigue siendo un misterio profundo. El hecho de que el universo pareciera estar perfectamente calibrado para permitir la existencia de vida inteligente desafía las explicaciones puramente materialistas. La naturaleza de la información cuántica y su aparente capacidad de existir en múltiples estados simultáneamente sugiere que la realidad en su nivel más fundamental es mucho más extraña y más maleable de lo que nuestra experiencia cotidiana nos haría creer. Entonces, cuando preguntamos si la bruja del Vaticano es real, estamos haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿qué verdades sobre la naturaleza de la existencia, sobre la relación entre conocimiento y sabiduría, sobre el papel del misterio en la experiencia humana, se revelan a través de esta historia, independientemente de si los eventos específicos ocurrieron literalmente? Y la respuesta a esa pregunta es profunda y perturbadora. Vivimos en un momento de la historia humana en el que nuestro poder para alterar la realidad ha superado enormemente nuestra sabiduría para hacerlo responsablemente. Tenemos tecnologías que pueden modificar el clima global, pero no la sabiduría colectiva para usarlas apropiadamente. Tenemos la capacidad de manipular la información genética, pero no la comprensión ética para guiar esas manipulaciones. Estamos desarrollando inteligencias artificiales que podrían superar la inteligencia humana, pero no tenemos marcos morales adecuados para garantizar que permanezcan alineadas con los valores humanos. En otras palabras, las 13 sombras de las que habla esta historia no son entidades metafísicas literales, sino representaciones simbólicas de aspectos muy reales de la condición humana contemporánea. Son las fuerzas que impulsan el progreso tecnológico sin consideración por las consecuencias, que priorizan la eficiencia sobre la humanidad, que buscan respuestas sin preguntarse si las preguntas que estamos haciendo son las correctas. Y el pacto de las catacumbas no es un acuerdo literal entre el cristianismo primitivo y fuerzas sobrenaturales, sino una metáfora de la responsabilidad que toda civilización tiene de mantener un equilibrio entre su capacidad de conocer y su capacidad de aplicar ese conocimiento sabiamente. Francisco, al descender a esas catacumbas imposibles, no está realizando un viaje físico sino espiritual. Está enfrentando las implicaciones más profundas de liderar una institución religiosa en una era en la que la religión tradicional está siendo desafiada no solo por el ateísmo, sino por la posibilidad de que la ciencia y la tecnología hagan que las preguntas espirituales se vuelvan irrelevantes.
Y la bruja del Vaticano no es una entidad sobrenatural literal, sino la personificación de todas las tradiciones de sabiduría que han sido marginadas, suprimidas o olvidadas en la prisa de la humanidad por modernizarse. Ella representa el conocimiento de cómo vivir en armonía con fuerzas que no podemos controlar completamente, de cómo encontrar significado en un universo que parece indiferente, de cómo mantener la humildad ante misterios que podrían no tener soluciones definitivas. El ritual de la unión imposible, entonces, no es un acto de magia literal, sino una representación simbólica de lo que debe suceder si la humanidad va a sobrevivir a su propia inteligencia. Debe ocurrir una reconciliación entre las tradiciones espirituales que enfatizan la sabiduría, la humildad y la reverencia, y las tradiciones científicas que enfatizan la investigación, la experimentación y el descubrimiento. Ni una ni la otra es suficiente por sí sola. La espiritualidad sin conocimiento se convierte en superstición impotente. El conocimiento sin espiritualidad se convierte en técnica destructiva. Pero aquí está el aspecto más inquietante de esta interpretación. Si todo esto es solo simbólico, si no hay una bruja literal vigilando en las profundidades del Vaticano, si no hay 13 sombras literales que puedan ser liberadas para devastar el mundo, entonces la responsabilidad de mantener el equilibrio entre conocimiento y sabiduría recae completamente en nosotros, los seres humanos ordinarios. No hay fuerzas sobrenaturales que intervendrán para salvarnos si nos excedemos. No hay guardianes místicos que mantendrán los sellos si nos volvemos demasiado imprudentes. No hay rituales mágicos que puedan deshacer el daño si permitimos que nuestro conocimiento supere completamente nuestra sabiduría. Somos nosotros, solo nosotros. Cada científico que decide incluir consideraciones éticas en su investigación. Cada tecnólogo que construye salvaguardas en sus innovaciones. Cada político que considera las consecuencias a largo plazo de sus decisiones. Cada ciudadano que se niega a aceptar explicaciones simplistas para fenómenos complejos. Y aquí es donde tú, querido espectador, te das cuenta de que no eres solo un observador pasivo de esta historia. Eres un participante activo en la realidad que describe. Cada decisión que tomas sobre cómo relacionarte con el conocimiento, con la tecnología, con el misterio, con lo desconocido, es un voto en la elección colectiva de la humanidad entre la sabiduría y la imprudencia. ¿Eres de los que exigen explicaciones inmediatas para todo? ¿O eres capaz de coexistir cómodamente con algunos misterios? ¿Adoptas cada nueva tecnología sin cuestionar sus implicaciones o te tomas el tiempo para considerar cómo podría cambiar no solo tu vida, sino la naturaleza de la experiencia humana? ¿Tratas el progreso como un bien incuestionable? ¿O reconoces que algunos tipos de progreso podrían no ser progreso en absoluto? En las semanas siguientes al ritual, real o simbólico, en las catacumbas del Vaticano, observadores atentos comienzan a notar cambios sutiles en el mundo. Los cambios son tan graduales y tan aparentemente naturales que la mayoría de la gente no los conecta con ningún evento específico. Simplemente parecen ser parte de la evolución normal de la conciencia humana. Un importante laboratorio de investigación en inteligencia artificial decide voluntariamente implementar un periodo de pausa de 1 año para evaluar las implicaciones éticas de su trabajo más avanzado, a pesar de la presión competitiva para acelerar el desarrollo. La decisión se presenta como una medida de precaución estándar, pero los investigadores involucrados reportan privadamente una sensación inexplicable de que era simplemente lo correcto que hacer. Una farmacéutica que ha estado desarrollando medicamentos de mejora cognitiva decide redirigir su investigación hacia tratamientos para enfermedades mentales que afectan a poblaciones desatendidas. Los ejecutivos no pueden explicar completamente por qué tomaron esta decisión aparentemente no rentable, solo dicen que se sintió como el próximo paso natural. Un programa de televisión sobre ciencia que tradicionalmente se ha enfocado en presentar descubrimientos como conquistas inequívocas del conocimiento humano, comienza a incluir segmentos sobre las implicaciones éticas y filosóficas de la investigación científica. Los productores dicen que simplemente sintieron que era hora de profundizar la conversación. Estos no son cambios dramáticos. No hay conversiones instantáneas o revelaciones que cambien la vida. En cambio, hay una sutil pero perceptible evolución en la forma en que las personas piensan sobre la relación entre el conocimiento y la responsabilidad. Francisco, por su parte, comienza a incorporar temas aparentemente nuevos en sus enseñanzas, aunque cualquiera que lo conociera bien podría reconocer que estos temas siempre han estado implícitos en su mensaje. Habla más frecuentemente sobre la ecología de la sabiduría, la idea de que el conocimiento, como cualquier recurso natural, debe ser cosechado de manera sostenible y aplicado con consideración por las generaciones futuras. Introduce el concepto de humildad epistémica, la virtud de reconocer los límites de lo que podemos saber y la importancia de tomar decisiones sabias incluso en presencia de incertidumbre.
No presenta estas ideas como nuevas revelaciones, sino como recuperaciones de sabiduría antigua que la modernidad había olvidado temporalmente. Sus homilías comienzan a incluir referencias más frecuentes a la importancia del misterio en la experiencia humana. Habla del misterio no como ignorancia que debe ser eliminada, sino como un aspecto fundamental de una realidad que es más rica y más compleja de lo que cualquier mente individual puede abarcar completamente. Y gradualmente, imperceptiblemente, estas ideas comienzan a resonar más allá de los círculos católicos. Filósofos seculares comienzan a escribir sobre la importancia de mantener un sentido del asombro en una era científica. Científicos comienzan a hablar más abiertamente sobre las limitaciones de sus metodologías y la importancia de la humildad intelectual. Tecnólogos comienzan a considerar no solo qué pueden construir, sino qué deberían construir. Pero quizás el cambio más significativo ocurre en un nivel aún más sutil. Las personas comienzan a hacerse preguntas diferentes. En lugar de preguntar solo ¿cómo funciona esto?, comienzan a preguntar ¿cómo debería funcionar esto? En lugar de preguntar solo ¿podemos hacer esto?, comienzan a preguntar ¿deberíamos hacer esto? En lugar de preguntar solo ¿qué sabemos?, comienzan a preguntar ¿qué necesitamos saber? Y en las profundidades del Vaticano, en habitaciones que podrían existir o no, que podrían ser físicas o puramente simbólicas, la bruja continúa su vigilia eterna. Pero ahora su vigilia no se siente como una carga solitaria, se siente como una participación en algo más grande, una colaboración con fuerzas que trabajan sutilmente para guiar la evolución de la conciencia humana. Los libros en sus estanterías continúan cambiando, escribiéndose y reescribiéndose constantemente a medida que las posibilidades futuras se abren y se cierran basándose en las decisiones que la humanidad toma cada día. Algunos días, los libros se llenan de historias de desastre y colapso, futuros en los que la humanidad permite que su conocimiento supere completamente su sabiduría. Otros días, los libros brillan con relatos de síntesis hermosa, futuros en los que la ciencia y la espiritualidad, el conocimiento y la sabiduría, la exploración y la reverencia encuentran un equilibrio perfecto. La mayoría de los días, los libros muestran algo intermedio, futuros que dependen completamente de las elecciones que se están haciendo en este momento presente, en conversaciones como esta, por personas como tú. Y aquí llegamos al momento final de esta narración, el punto en el que el narrador debe reconocer que la historia real apenas está comenzando, porque todo lo que has escuchado durante estos 40 minutos no es realmente una historia sobre el Papa y la bruja del Vaticano, es una historia sobre ti y la elección que enfrentas cada día entre ser un participante consciente en la evolución de la conciencia humana o un consumidor pasivo de cualquier conocimiento y tecnología que otros pongan a tu disposición. La verdad final que emerge de las catacumbas del Vaticano es esta: no existen espectadores neutrales en el drama de la existencia humana. Cada persona que escucha esta historia se convierte automáticamente en un participante en las fuerzas que describe, al elegir creer o descreer, al decidir actuar o no actuar sobre las implicaciones de lo que has escuchado, al optar por mantener vivo o dejar morir tu sentido del misterio y el asombro, estás influyendo directamente en el resultado de la historia más grande de la que todos formamos parte. Esa historia más grande es la historia de si la humanidad puede crecer en sabiduría tan rápidamente como ha crecido en conocimiento. Es la historia de si podemos aprender a vivir con misterio sin sucumbir a la superstición, de si podemos continuar explorando sin perder nuestra reverencia, de si podemos evolucionar sin perder nuestra alma. Es una historia que no tiene un final predeterminado. Su conclusión depende de las elecciones que hagamos, individual y colectivamente, en los días, meses y años venideros. Y mientras las campanas del Vaticano suenan nuevamente, marcando el amanecer de un nuevo día, tanto Francisco como la bruja saben que su trabajo ha apenas comenzado. Han abierto una posibilidad, han plantado una semilla, han iniciado una conversación entre fuerzas que han estado separadas durante demasiado tiempo. Pero el crecimiento de esa semilla, el florecimiento de esa posibilidad, la continuación de esa conversación, depende ahora de aquellos que han escuchado esta historia y han elegido no solo entretenerse con ella, sino vivir de acuerdo con las verdades más profundas que revela. ¿Fue real lo que ocurrió en las catacumbas del Vaticano esa noche? ¿Importa si fue real en el sentido literal? Si las verdades que transmite son reales en todos los sentidos que realmente importan. La respuesta, como todas las respuestas más importantes, no puede ser dada por un narrador. Debe ser vivida por cada oyente, cada día, en cada elección entre conocimiento y sabiduría, entre exploración y reverencia, entre el misterio y la certeza. Y con esa comprensión, esta narración llega a su fin, no con una conclusión definitiva, sino con un comienzo infinito.
el comienzo de tu propia participación consciente en la historia más grande de la evolución de la conciencia humana. Una historia que continúa escribiéndose en cada momento presente, en cada decisión que tomas, en cada pregunta que decides hacer o no hacer. El resto de la historia, querido espectador, depende de ti.